Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Simula en Med. Hoy vamos a ver de citometría hemática, que de seguro lo ubican también por hemograma o biometría hemática, que también son sus nombres y los pueden usar. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tema? Van a ser 5 pasos. ¿Qué es? ¿Qué contiene? La serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Más que nada, la formación de estas. ¿Qué es la biometría hemática? Es una técnica de laboratorio. ¿Y esta técnica de laboratorio para qué lo usamos, chavos? ¿Para qué? Lo utilizamos para medir las células de la sangre, que es un tejido conectivo, ¿ok? Y ese tejido conectivo va a tener varios componentes, pero ¿cuáles células son? En esas encontramos la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Chavos, ¿de dónde tomamos la sangre? La cefálica y la basílica, ¿no? Ahí se interceptan y ahí podemos sacar sangre y eso nos facilita. También podemos sacar sangre de otra parte, pero es donde usualmente siempre sacan sangre, ¿no? Sacamos la sangre y la ponemos a centrifugar. ¿Para qué? Para que se divida en capas, chavos. Y estas capas se van a hacer dividir por las densidades de las células. La primera va a ser la serie roja, la segunda va a ser la capa leucocitaria y la tercera va a ser el plasma. La serie roja va a tener eritrocitos. ¿Para qué nos sirven? Para el transporte de dióxido de carbono y oxígeno, también de nutrientes, pero eso es más para lo que es el plasma, ¿ok? La capa leucocitaria se va a componer de leucocitos y de plaquetas. La serie blanca son todos los leucocitos. ¿Cuáles son? Los granulocitos, como neutrófilo, eosinófilo y basófilo, que los distinguimos por sus gránulos. Y los agranulocitos, que no tienen ningún gránulo, ¿no? Es el monocito y el linfocito. ¿Y las plaquetas para qué nos sirven, chavos? Para la coagulación. Ya tenemos la roja y la blanca y el plasma. ¿Qué es el plasma, chavos? El plasma es ese componente acelular. ¿Cómo que acelular? Ninguna célula solo tiene como 90% agua y la demás son hormonas, son nutrientes, son minerales, ¿ok? Son micronutrientes también. Y más que nada, tenemos que ver la diferencia entre plasma y suero. El plasma tiene coagulantes y el suero no. ¿Por qué tenemos que saber eso? Porque en el plasma podemos ver la acción del fibrinógeno y en el suero no. Hablemos del eritrocito. El eritrocito pasa por la formación en la médula ósea, que antes de nacer empieza por el saco vitelino. Luego, por la cuarta o sexta semana, empieza el hígado, apoyado por el vaso, a producir los eritrocitos hasta que llega casi la sexta semana y empieza la médula a producir durante casi toda la vida. Y en la médula ósea vamos a encontrar unas células específicas, que son las células troncales o bien pluripotenciales o STEM, que van a tener tres características, que es la autorrenovación, la proliferación y la diferenciación. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando esta célula se divide en dos, una es para que se vuelva a convertir en una célula troncal, que es autorrenovable, y la segunda es para proliferar y convertirse en varias células, que serían los eritrocitos. Y la diferenciación es que se vaya directamente a ese linaje de eritrocitos, porque de estas células se puede convertir no solo en eritrocito, puede también convertirse en monocito o puede convertirse en plaquetas, pero esto va a depender de estas, que es la célula progenitora linfoide que produce las células B, los linfocitos B y los linfocitos T. La célula progenitora amiloide va a ser los granulocitos, las plaquetas, los eritrocitos y los monocitos, ¿ok? Pero para que se vaya directamente al eritrocito tiene que actuar la eritropoyetina. ¿Quién produce la eritropoyetina, chavos? ¿Quién produce la eritropoyetina? El riñón por el aparato yuxtaglomerular, ¿ok? Y entonces de aquí va a activar, va a llegar y va a activar unos genes intracelulares en el núcleo, nucleares, para que así el gen empiece a producir una proteína
empieza a producir un ARN y este se va a producir una proteína y esta va a empezar a hacer una diferenciación que va a convertirse primero en proeritroblasto, luego en eritroblasto basofílico. ¿Por qué basofílico? Porque tiene granulocitos basofílicos. Y luego tiene el policromático. ¿Qué es eso? Que tiene una combinación de eosinófilos y basófilos, ¿ok? Pero dejan de ser basófilos y se convierten en eosinófilos. Un eritroblasto eosinofílico. O también se le conoce como ortoeritoblasto, más bien. El ortoeritoblasto se va a pasar a un reticulocito, que chavos, ese es súper importante, el reticulocito es el precursor del eritrocito. ¿Y qué pasa si lo encontramos en la periferia? Nos dice que está produciendo más reticulocitos para producir más eritrocitos y saca más reticulocitos porque le falta eritrocitos. El reticulocito en la médula ósea va a estar 3 días y en el cuarto día se va a expulsar de la médula para que llegue a la periferia y esté 120 días circulando hasta que ya no esté esos 120 días para que vaya al vaso y sea destruido y se convierta en bilirrubina y todo ese proceso. Esto nos da una clave para ver la anemia que sea proliferativa o no proliferativa. Tenemos a la serie roja. La serie roja se va a incluir dos tipos, los índices eritrocitarios primarios y los índices eritrocitarios secundarios. Los primarios van a incluir lo que es la hemoglobina, el hematocrito y el número de eritrocitos, mientras que los secundarios van con el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media, la hemoglobina corpuscular media y el ancho de distribución eritrocitaria. Vamos a ver cada una de esas, ¿va? Ok, ¿la hemoglobina qué es? Chavos, ¿cómo definen la hemoglobina? La hemoglobina es, si lo dividimos en dos, la globina es una proteína, ¿no? Cuaternaria, que va a tener 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta. ¿Por qué es importante esto, chavos? Porque las talasemias producen una alteración en alguna de estas cadenas, que son estas cadenas que reciben el grupo M. Acuérdense, hemo. Y el grupo M va a contener lo que es el hierro y ese hierro va a pegar el oxígeno a la hemoglobina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si se altera alguna de estas cadenas? No se va a pegar el oxígeno en una de esas cadenas y va a disminuir y va a producir hipoxia. Entonces, es súper importantísimo la hemoglobina y la hemoglobina es la cantidad de hemoglobina en volumen de sangre, fácil, ¿no? Aquí vemos las unidades, es gramos por decilitro y difiere mucho en la Ciudad de México, chavos, porque la Ciudad de México se encuentra a una altura de aproximadamente 2.440 metros sobre el nivel del mar. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Hay más oxígeno o menos? ¿Hay más presión atmosférica o hay menos? Si estamos más arriba, hay menos oxígeno, ¿no? Y si estamos más arriba, también hay menos presión porque hay menos cantidad de oxígeno que nos cae encima. Entonces la altitud puede variar. La edad también, porque no es lo mismo un cuerpo de un niño pequeño a un cuerpo de un adulto. También es igual, la forma del hombre y la mujer es diferente y produce uno más y otro menos. En la mujer vemos que produce menos, 12.5 gramos por decilitro, chavos. Y en el hombre es 15.5. Esto es un promedio en general, entre la población se hizo un promedio y salió esto. El hematocrito es el resultado de multiplicar la hemoglobina por 3, pero más que nada es el porcentaje de eritrocitos en la sangre. Acuérdense que yo les dije que cuando sacaba sangre se veían estas capas. La serie roja, dependiendo si es mayor o menor en la concentración, porque todo esto es el 100%, ¿no, chavos? Y entonces, ¿cuánto equivale esto? El 45%. Pero va a cambiar en la Ciudad de México, porque es de 46 a 56 en hombres y de 39 a 50 en mujeres. Cuando esa anemia va a disminuir y cuando es policitemia que produce más eritrocitos, va a aumentar. El conteo de eritrocitos es la cantidad de eritrocitos, o sea, en millones, por microlito. Y va a variar por la altura también. Va de 4.1 a 5.3 en mujeres y de 5 a 6.4. Para que se acuerden bien, mejor,
Acuérdense que en mujeres es de 4.1 y en hombres es de 5. Fácil, ¿no? El volumen corpuscular medio, ay, qué nombre tan difícil, ¿no? Bueno, chavos, es el volumen, no se compliquen, es el volumen de los eritrocitos en la sangre y va a ser de 80 a 100. Podemos sacarlo de manera que multiplicamos el hematocrito por 100. Acuérdense, el hematocrito que era porcentaje. Pero es que este no es de mucha confianza. ¿Por qué? Porque si aumenta la cantidad de plasma, pero la cantidad de eritrocitos es normal, el porcentaje va a cambiar, ¿no, chavos? Pero no significa que esté enfermo. Así que no es como de mucha confianza que cambie el volumen. Así que tenemos que tomar las demás índices eritrocitarios secundarios. Que acuérdense que este es secundario y este es primario. Entonces multiplicamos el hematocrito por 100 por el número de Matisse y ahí sacamos el volumen. El volumen, si es de menos de 80, es microcítica y es mayor a 100, macrocítica. Pero si es mayor a 115 es megaloblastosis. La hemoglobina corpuscular media, para no hacernos el rollo, es el peso, picogramos, en un eritrocito. Y en la Ciudad de México es de 30.6 a 30.8. O sea, de 30.7 en promedio. Y aquí tiene que ver la misma ecuación, pero acuérdense, aquí era el hematocrito y aquí era la hemoglobina. Este tiene más confiabilidad, pero el HCM no lo utilizamos mucho, chavos, porque lo utilizamos como sospecha para las anemias, para ser más específico, para la ferropénica, pero no nos sirve mucho para el diagnóstico definitivo. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media es el color. Y ese color se va a medir en gramos por decilitros. Es decir, si es hipocrómica, es más claro. En el centro es más claro, mientras que ese es hiper, es más oscuro. Y esto nos da, por ejemplo, en la hipocrómica encontramos la anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque le falta la hemoglobina. Mientras más hemoglobina haya, más color le vamos a dar. ¿Sí? Y el hematocrito lo dividimos con la hemoglobina multiplicada por 100. La hemoglobina es directamente proporcional al color. ¿Sí? Y aquí lo podemos confirmar con esta ecuación. Va a ser el 33.7 a 33.8. ¿Sí? Los reticulocitos hablan en un porcentaje. ¿Qué era el reticulocito? Era un precursor. ¿Qué nos decía? Que el grado de eritropoyesis, chavos. Si hay más reticulocitos, es que hay más eritropoyesis. Si no, entonces hay menos. Y aquí hay un problema. Vamos a ver 1 a 2.5%. Aquí se los puse arriba. Y después de eso, vamos a ver los reticulocitos corregidos, que es el porcentaje de reticulocitos entre el hematocrito del paciente y el hematocrito ideal, que es 45%. El ancho de distribución eritrocitaria se mide en porcentaje, que algunos lo dicen sin, pues en realidad ni le usan el porcentaje y es sin unidades, pero habla de la diferencia de tamaño entre enematíes, o sea, de repente encuentras una más grande, una más chiquita, una normal. Esto te dice como cuánto es la diferencia de variación y vamos a encontrar que es de 12.6 a 12.8. Entonces, digamos que vamos a decirle al paciente qué tiene. Vemos su biometría hemática, la serie roja, y vemos los tres índices eritrocitarios primarios, que es el hematocrito, la hemoglobina y el recuento de eritrocitos. Si aumenta alguno de estos, puede que sea posiblemente la sospecha de una policitemia. Si disminuye, es una anemia. Vemos el volumen corpuscular medio, que nos dice el volumen, ¿no? ¿Y cómo se mide? En gramos por decilitro. Si aumenta, que era macrocítica. Aquí lo puse arriba. Si baja, es microcítica. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿qué nos dice? El color. Es decir, si hay más hemoglobina dentro, nos va a dar un color hipercrómico. Pero si hay menos, hay hipocrómico. Hablemos del leucocito.
El leucocito pasa por la formación llamada leucopoiesis. Igual, la célula troncal autorrenueva, prolifera y diferencia. Viene de la progenitora mieloide. Y digamos que esta es la célula número 1, la célula número 2 y la célula número 3. La célula número 1, 2 y 3 vienen del mismo precursor, pero al final no es el mismo, porque va produciendo gránulos diferentes. El mieloblasto, luego el promielocito, luego el mielocito, que aquí empieza a producir los gránulos y aquí se diferencia, luego la banda y al final en la periferia ya sale como basófilo, neutrófilo y eosinófilo. ¿Cómo distinguimos estas células, chavos? Estas células tienen marcadores que se llaman diferenciadores, CD en inglés, Cluster Differentiation. Las que tienen las troncales, usualmente la primordial que se tienen que aprender es la CD34. En otro video voy a explicar de las sedes y cómo las podemos aprender. Pero mientras tanto tienen que tener en cuenta que para diferenciarlas cada una de estas van a tener sedes y no las podemos diferenciar por microscopio tan fácilmente. Y las linfoides, acuérdense que van a ser las linfocitos B y los linfocitos T. Va a ser un pro, luego va a ser un pre, luego va a ser un linfocito T o B. ¿Ok? No es fácil. Y los monocitos va a ser un monoblasto, un monocito y un monocito. A ver, si quieren se los anoto. Este es un problasto, ¿sí? Un promonoblasto. Luego va a tener un mieloblasto, monocito. Luego va a tener un monocito, ¿no? Y luego va a tener un monocito. La serie blanca es con leucocitos, ¿no? ¿Cuáles eran los leucocitos? Nos vamos a aprender así. Nunca estimules basura lamiendo monos. ¿Sí? Así nos vamos a aprender. Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos y monocitos. Y vamos a ver cada una de esas. Si aumenta o nos disminuye, ¿qué pasa? Los leucocitos, lo normal es que sean de 4.5 a 11.000. Les puse K para que se acuerden que es 1000. Entonces, 4.500 y 11.500 microlitros. Entonces, chavos, cuando aumentan los leucocitos, ¿qué significa? Cualquier proceso inflamatorio. ¿Y el proceso inflamatorio qué incluía? Rubor, calor, rubor, hinchazón, endurecimiento y dolor. ¿Por qué es el calor? Porque aumenta el flujo de sangre. ¿Por qué es el coloramiento en color rojo? Porque aumenta la permeabilidad y sale los eritrocitos. La atracción de leucocitos. Por eso vemos un endurecimiento y un hinchazón, porque hay una extravasación de leucocitos en la herida. Y una respuesta sistémica que aumenta la fiebre, o sea, cualquier proceso inflamatorio nos va a dar fiebre. Y si checamos leucocitos, van a estar aumentados. Y porque están proliferando. Y disminuyen, ¿por qué? En la sepsis vamos a ver un proceso en los deditos. Y los vamos a ver como más oscuros. ¿Cómo se le dice eso? Se llaman lesiones isquémicas, ampollas o petequias en las regiones distales de la mano. Y así podemos saber si alguien tiene sepsis. Y si tiene sepsis, buscamos leucocitos y están disminuidos. En los virus vemos que también disminuyen. En la autoinmunidad también. Y la aplasia medular. ¿Qué es la aplasia? Es cuando la médula ósea no produce células. Los neutrófilos van a contar de 2.000 a 7.000 microlitros y van a ser el 60% de toda la sangre. Aumenta en la inflamación aguda, aquí lo podemos ver, inflamación aguda. Y más que nada, así importantísimo, bacterias. Si tenemos una infección bacteriana, lo más probable es que suban los neutrófilos. La asplenia, ¿por qué tenemos más neutrófilos en la asplenia? Si falta el vaso, porque el vaso no destruye los neutrófilos y se acumulan. La necrosis tisular es porque aumenta esa respuesta inflamatoria. Los neutrófilos forman parte de la apoptosis y eso aumenta en la necrosis tisular. Y fisiológico lo podemos encontrar en el ejercicio o en la ira, cuando estamos
haciendo ejercicio y de repente vemos que en la biometría suben los neutrófilos, puede ser porque ha hecho ejercicio, porque está enojado, pero no suben tanto, ¿no? Entonces puedes hacer el diagnóstico diferencial. La disminución, ¿cuándo es? En la aplasia, en el hiperesplenismo, porque aumenta la producción aumenta la destrucción de los neutrófilos, en una inmunoalergia, como la inmunoalergia de Schulz. ¿Qué es eso, Es el síndrome de Church-Strauss. Es una granulomatosis alérgica, chavos. Y luego en las infecciones también hay algunas infecciones que pueden bajar la cantidad de neutrófilos. Ahora vamos a hacer algo, a ver si la atinan, chavos. Aquí, ¿qué nombre le pondrían a esto? Asma, ¿no? Y aquí, esto es un parásito. Esto es importantísimo porque nos pueden subir los eosinófilos. ¿Y qué son los eosinófilos? ¿Cuál es la cantidad de eosinófilos? Es de 100 a 200 microlitros y equivalen al 2.5% de la sangre. Bueno, de los leucocitos, perdón. ¿Y cómo lo nombrarían? Una mastocitosis. Y esto está aumentando la aldosterona, se le llama síndrome de Cohn. Y si de repente vemos una bolita en los ganglios, ¿cómo se llama? Puede ser un Hodgkin. Síndrome de Cohn, mastocitosis, importante, parásitos, suben los eosinófilos. Y a ver, espero que no hayan visto, pero ¿cómo disminuyen los eosinófilos? Por fiebre tifoidea o brucelosis. Las mismas bacterias disminuyen los eosinófilos, en este tipo más específicamente. Y lo vemos con granulocitos rojos, con dos lóbulos principalmente. Acuérdense que el neutrófilo es polimorfonuclear, perdón, que tiene varios núcleos y segmentado que se divide en varios. Luego tenemos a los basófilos. Los basófilos van a ser de 0 a 120 microlitros y va a ser el 1%. Es muy bajo, ¿no, chavos? A diferencia de los neutrófilos que tiene 60. ¿Qué puede aumentar los basófilos? Una alergia a alimentos, una alergia a los medicamentos. ¿O qué es esto? Ven muchos eritrocitos y pocos leucocitos y aquí de repente empiezan a aumentar. ¿Esto cómo se llama? Leucemia. En las leucemias empieza a aumentar un buen los basófilos y es parte del diagnóstico. Y la disminución puede ser por alergia, por Cushing, por la heparina y por hipertiroidismo. Vemos gránulos azules. Luego tenemos a los linfocitos. Los linfocitos van a ser de 1 a 4.2 mil microlitros. Acuérdense, 40%. A ver, recapitulemos esa cantidad. ¿Cuántos eran los neutrófilos? 7000, ¿no? ¿Cuántos son los linfocitos? 4200. O sea, es un poquito menos que los neutrófilos, pero son el segundo más abundante después de los neutrófilos segmentados. A ver, chavos. ¿Qué son estos? Niños. ¿Y qué son estos? Bacterias. ¿Y qué son estos? Virus. Esto lo va a aumentar. ¿Qué puede disminuirlo? El VIH. Los linfocitos es súper importante. El diagnóstico de VIH se da por la cantidad de linfocitos que tenga. Y las inmunodeficiencias se dan por esto. Luego tenemos a los monocitos. ¿Qué son los monocitos? Van a ser de 0.3 a 1000 microlitros. Y van a ocupar el 4%. Entonces, ¿qué es esto, chavos? ¿Qué es esta marquita? Es de tuberculosis. ¿Y qué es esta bolita? Ya lo habíamos visto, es linfoma de Hodgkin. Y esto es un virus. ¿Y esto qué es? Esto es una especie de leucemia que se llama tricoleucemia. Entonces, ¿qué va a aumentar y qué lo va a disminuir? Las infecciones crónicas como la tuberculosis, la leishmaniosis y el paludismo, las hemopatías como la leucemia mieloide aguda y de Hodgkin y de virus. Y la tricoleucemia es un tipo de leucemia linfocítica crónica y es una variante. Endotoxinas y esteroides. Eso los puede disminuir. Ahora, chavos, llegamos a las plaquetas, ya casi. Bueno, las plaquetas se producen por megacariopoiesis, igual autorrenovación, proliferación y diferenciación. Viene la progenitora mieloide también, va a producir el megacardioblasto, el promegacariocito, el megacariocito, la plaqueta va a salir. Esto se va, cuando lo empuja contra la médula ósea, se va a romper en varios pedacitos y va a crear estas plaquetas que van a estar en circulación
¿Por cuánto? 8 a 10 días. Las plaquetas, ¿cuánto van a ser? 150 a 400,000 microlitros. ¿Cuántos eran los linfocitos? Eran menos, ¿no? El de los, digamos, el más alto era el de los neutrófilos, ¿no? 7,000 eran más alto. ¿Y aquí cuántos son de plaquetas? Son un buen 400,000. El número de... Y vamos a ver en el hemograma, vamos a ver que está el número de plaquetas, el volumen plaquetario medio y el índice de dispersión plaquetaria. El número de plaquetas es igual al número de Mathiez. Aquí vemos, ya se los dije. Y el volumen plaquetario medio es cuánto es el volumen, chavos. El volumen de las plaquetas en promedio. De 7 a 100. De 7 a 11. Que esto no es de tanta importancia por ahora. El índice de dispersión plaquetaria, el PDW, es más o menos 45%, casi igual que el porcentaje del hematocrito. Y es la anasinostosis plaquetaria. ¿Qué es eso? Es la anasinostosis es cómo diferencia con las demás plaquetas. Y listo, chavos, yo creo que sería todo. Les agradezco que hayan visto este video. Si quieren ver más videos, díganmelo en los comentarios. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que les avise que yo saqué nuevo video. Estaré haciendo más proyectos y espero que les guste mucho. Pues adiós.